Amén, amén. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente en este día. Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda parte de la segunda clase de nuestra escuela bíblica. Amén. Recuerde que esta es en la segunda clase, pero esta es la segunda parte de la segunda clase. Amén. Ya la primera, en el video anterior vimos la segunda clase, ¿cierto? Su video principal, pero nos quedó un material que estamos agregando en esta segunda parte de esta segunda clase. Amén. Bueno, vamos a ir de forma inmediata y en primer lugar vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor para que Él sea guiándonos, para que Él sea abriendo nuestro entendimiento, para que Él sea, ¿cierto?, junto a nosotros en este día y ustedes puedan tener esa claridad de lo que se está enseñando y no solo aprender, ¿cierto?, para saber, sino que más bien para conocer a nuestro Dios. Amén. Así que oramos al Señor. Padre eterno, vamos delante de tu presencia, Señor, a esta hora, para orar en primer lugar por esta escuela bíblica, Señor, por cada uno de los que está participando. Oramos, Padre mío, para que a esta hora, Señor, tú abras su entendimiento, Señor, para que los oídos del Espíritu, Señor, sean abiertos para poder escuchar con precisión, Señor, y poder aprender. Prepare nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra carne también, Señor, para que pueda ser ministrada. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a aprender, ayúdenos a conocer más de usted. Ayúdenos a conocer, Señor, de este libro maravilloso que es la Biblia, donde obviamente, Señor, nuestro primer objetivo es conocerle más y más a usted. Gracias, Padre. Gracias por todo. Iniciamos esta clase, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, vamos a ir de forma inmediata en las clases. Vamos a tratar de ir haciendo videos cada vez más concisos, precisos, más cortitos posiblemente, pero siempre tratando de abarcar todo el tema. Lo importante es que usted pueda aprender. Lo que sí yo le pido que usted también, ¿cierto?, me entienda y comprenda que muchas veces tenemos que como siempre he dicho yo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No estamos aquí haciendo algo, ¿cierto?, humanamente. Lo estamos haciendo porque hemos sido enviados por el Señor en primer lugar a enseñar, a llevar la palabra, a enseñar también, ¿cierto?, esto tan hermoso que es poder conocer la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Entonces a veces hay temas donde uno puede ahondar un poquito más y es ahí donde posiblemente los videos se nos alargan un poquito, pero creo que es importante tener esa información que el Espíritu Santo comienza a dar también en el momento. Amén. Bueno, vamos a ir entonces de lleno a nuestro PowerPoint, a nuestra presentación. Amén. Y bueno, vamos a retomar de dónde habíamos quedado, ¿cierto? Habíamos quedado aquí, en esta presentación. Y vamos a echar una repasadita bien rapidito a lo que aquí se estuvo hablando. Muy bien, vamos a leer entonces. Dice, en la Torá, el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia, encontramos la totalidad del mandamiento de la ley de Dios a su pueblo. Amén. Entonces, en la Torá, el Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia. Recuerde que esto es lo mismo. Los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto?, es lo mismo que el Pentateuco o cuando hablamos de la Torá. Esto es exactamente lo mismo. Nosotros hoy día hablamos generalmente de los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? Pero tenemos que tener en conocimiento que estamos hablando de igual forma del Pentateuco o de la Torá. Amén. Allí encontramos la totalidad del mandamiento de la ley de Dios a su pueblo.
¿Cuál es su pueblo? ¿A quién estaba dirigido esta Torá? ¿A quién estaba dirigido, cierto, estos mandamientos? A su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo judío. Amén. Que obviamente hoy día nosotros podemos decir o decimos, cierto, que somos el pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, pertenecemos al pueblo de Dios. Pero debemos entender que hay un pueblo de Dios, cierto, escogido por Dios, que son los judíos, que son su pueblo, que son sus hijos, cierto, pero por misericordia del Señor y a través de Cristo Jesús, esto también alcanzó a los gentiles. Entonces hoy día, a través de Cristo Jesús, nosotros también somos pueblo de Dios, pero no vivimos bajo la ley del pueblo de Dios, sino que hoy día vivimos bajo la gracia, cierto, que nos fue dada a través de Cristo Jesús. Amén. Había una pregunta ahí con respecto a ese tema de la gracia y lo que era vivir en la ley y lo que era vivir en la gracia. Eso lo vamos a ir viendo varias veces en la escuela bíblica, ya sobre todo en estos primeros videos donde vamos a estudiar este primer libro que decíamos como un todo, que es la Torá, que es el Pentateuco, o que son estos primeros 5 libros de la Biblia. Lo vamos a ir viendo constantemente, el término del antiguo pacto, el nuevo pacto, de vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Amén. Así que ahí usted de a poquito no se desespere. Vamos a ir haciendo varias cositas también en el trayecto que usted va a ir aprendiendo también. Y de acuerdo a las preguntas que usted me hizo en la clase, también no todos mandaron sus preguntas. Algunos me dijeron que le había quedado todo muy claro y que en realidad no tenían ninguna pregunta. Pero sí otros me mandaron preguntas. De algunas que me acuerdo es con respecto a este tema, de lo que era la gracia, de lo que era vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. ¿Qué significaba vivir bajo la gracia? Bueno, nosotros le aclaramos a nuestra hermana que preguntó, pero ese tema también lo vamos a abarcar acá, también lo vamos a tocar varias veces. Otra pregunta, si no más recuerdo, también tenía que ver como, por ejemplo, ¿por qué se le dice la versión de los 70 si fueron 72 los sabios que escribieron? La verdad es que la versión de los 70 se le dice así porque eran 72, 70 y algo, eran los 72, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los años 60, nosotros hablamos del año 61, 62, 63, 64, ¿cierto? Hablamos de esa década. Cuando nosotros decimos, oye, a mí me gusta la música de los años de los 80, ¿cierto? O de los 90. Hablamos de los años, ¿cierto? Postreros que vienen. Entonces aquí hablar de los 70 es hablar de los 72. La Biblia, ¿cierto? La traducción de los 70 es de los 72. Podría haber sido de los 78, de los 79, ¿cierto? Pero era de 72 porque fueron 6 sabios escogidos por cada una de las tribus. Otra pregunta que había con respecto también a esto era ¿por qué y quién eligió a estos 6 sabios de cada tribu? Obviamente esto prácticamente, o para que usted me entienda, no eran escogidos, eran personas que siempre estaban ahí, ¿cierto? Considerados como los sabios de cada tribu. Eran hombres, ¿cierto?, que conocían la palabra, eran hombres que enseñaban, eran hombres que aconsejaban, eran los sabios del pueblo. En cada tribu existía, ¿cierto?, un grupo de sabios, de hombres ancianos, de hombres, ¿cierto?, que de alguna u otra forma estaban también allí a disposición de esa tribu. Amén. Entonces fueron elegidos solamente 6 de cada una. Yo, la verdad de las cosas, que no sé realmente cuántos sabios existían por cada tribu. Seguramente en algunas tribus existían más. Recuerde que eran 12 tribus, ¿cierto? Pero seguramente en una tribu existían más sabios que en otra. O seguramente, no sé. Pero en realidad se escogieron a estos 6 sabios, ¿cierto?, que se tienen que haber escogido entre ellos mismos, o bien la tribu decidió quiénes eran los sabios que les representarían, ¿cierto?, en esta traducción de la quintagésima, amén, de la traducción de los 70, amén. Entonces, en realidad, la misma tribu elegía a sus sabios para ser representados en esta acción que se iba a hacer de la traducción.
Amén. Si no recuerdo otra pregunta, ¿qué otra pregunta más podía? No me recuerdo otra pregunta que hubo, hermano. Me va a perdonar usted, a veces el tiempo no me alcanza, no alcancé a traerlas anotaditas, ¿ya? Pero eso es más o menos para que usted entienda. Amén. Por eso yo les decía que las preguntas me las mandaran, ¿cierto?, al grupo de WhatsApp de la escuela bíblica, porque ahí yo concentro todo. Entonces pasó que muchos me mandaron las preguntas en forma personal. Entonces, hermano, tengo una cantidad de contactos en el teléfono, tengo una cantidad de mensajes que me llegan, y todos los días, hermano, estoy atendiendo gente. Entonces, de verdad que a veces me cuesta mucho encontrar, ¿cierto?, estos mensajes. Por eso, las consultas, las preguntas con respecto a la escuela bíblica, todas las tenemos que hacer acá a través del grupo de WhatsApp. No tenga temor, no tenga vergüenza en preguntar, porque de eso se trata, porque seguramente su duda también va a ser la duda de otros, ¿ya? Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. De todas maneras, si quedan preguntas pendientes, yo las voy a responder personalmente, no se preocupen, ¿ya? Bueno, continuamos entonces. Dice, este es el documento más importante de la religión judía y contiene 613 preceptos que corresponden a gobierno, decretos, mandatos, mandamientos, normas, leyes, ordenanzas, medidas, instrucciones, criterios, política, derechos, principios, sentencias, recomendaciones, órdenes, reglamentos y disposiciones, estatutos, códigos, regulaciones, ritos, rituales, formalidades, sistemas de disciplina, sistemas otros, ¿cierto?, y métodos. Y posiblemente había mucho más también dentro de estos 613 preceptos. Es como nuestra ley. Yo les explicaba que era la ley del pueblo de Dios, ¿cierto? Era la ley del pueblo de Dios. Entonces, esta ley del pueblo de Dios, ¿cierto?, es como hablar de la ley chilena. Nosotros en la ley chilena tenemos, ¿cierto?, muchas leyes que tienen que ver con todo, con las patentes de los negocios, las patentes de alcohol, con las patentes de vehículos, leyes de tránsito, todo lo que tenga que ver con el tema de la medicina, el tema de la ciencia, el tema de la cultura, el tema de las religiones, tiene que ver un todo, ¿cierto?, la ley de nuestro país. Bueno, la ley de Moisés, ¿cierto?, la ley de Dios, tenía que ver con todo eso. Recuerde que era una nación, eran miles y miles, entonces obviamente había que poner un orden. Amén. Las 12 tribus se regían por la misma ley, ¿cierto?, que era la ley de Dios. Entonces, posiblemente había muchas cosas más que acá no las escribí, pero ahí yo le estoy poniendo algunos ejemplos. Ahora me recordé de otra pregunta que había, que una hermana también nos preguntaba qué diferencia hay entre ritos y rituales. La verdad de las cosas que ninguna. La verdad es que los ritos, ¿cierto?, era la acción, el rito era el tipo de, era un rito, por ejemplo, para santificarse, ¿cierto? Cuando hablamos de ritos de santificarse, ritos de entregar primicias, ritos de antes de ir a la guerra, ritos, ¿cierto? Entonces todos estos ritos, en realidad todos juntos de las diferentes áreas, eran los rituales que se hacían. Y los rituales eran los manuales, ¿cierto?, que se tenían, o las órdenes, las ordenanzas que se tenían de cómo hacer cada uno de los ritos, ¿ya? Pero con esto prácticamente viene a ser lo mismo, hermana, ¿ya? Para que no le quede ahí ninguna duda. Ritos y rituales es lo mismo. Rito es hablar de cada uno, identificar a cada uno de los ritos, ¿cierto? Y los rituales en sí era hablar de todos los rituales en general. Amén. Bueno, como escuela bíblica comenzaremos a estudiar el libro de Génesis, pero no lo estudiaremos como un libro independiente, más bien lo haremos como el inicio de un solo libro, que es la Torá o el Pentateuco. Amén. Así vamos a comenzar a estudiar nosotros el Génesis. El Génesis entonces lo vamos a empezar a estudiar no como un libro independiente, sino que lo vamos a estudiar como el principio de un solo libro, que en este caso sería el Pentateuco o la Torá, ¿ya? O las leyes de Dios.
o las leyes de Moisés, también como se les conoce. Amén. Bueno, continuamos entonces. Ahora sí, vamos a continuar. Este era un pequeño repaso de lo que habíamos visto anteriormente. Dice, como mencionábamos anteriormente, a cada uno de los libros, amén, a cada uno de los libros o rollos se le designó un nombre, el cual se le dio según cómo comenzaba escribiéndose, basándose en la primera palabra o en la primera frase. Ejemplo, si un libro comenzaba con el árbol verde que creció en la orilla del río, el libro se llamaría, o se podría llamar árbol, o bien se podría llamar árbol verde, porque se refiere a la primera, aquí se refiere, ¿cierto?, a la primera palabra, ¿cierto?, el árbol, que aquí podría llamarse el árbol, perdón hermano, podría llamarse el árbol, o aquí se está refiriendo a la primera frase, el árbol verde, ¿cierto? Entonces, como comenzaba el libro, es así como le colocaron el nombre a cada uno de estos libros. No tiene mayor ciencia, eso no tuvo mayor ciencia, amén. Entonces, como comenzaba, por ejemplo, ellos tomaban un rollo, en este caso tomaron el primer rollo, y el primer rollo, ¿cierto?, decía en el principio, ¿cierto?, Dios. Entonces el libro se llamó En el Principio, y en el principio, ¿cierto?, decíamos que se escribía de una forma en hebreo, se traducía y tenía el mismo significado. Ya, eso lo vamos a ver a continuación, así que vamos de inmediato a continuar. Para entender de mejor forma esto, debemos considerar que una palabra en hebrea está traducida, pero siempre mantiene su significado. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿cierto?, le decía yo recién, Bereshit, su traducción es Génesis. Bereshit, entonces, es en hebreo, y su traducción es Génesis. Y ambas significan en el principio. ¿Y por qué en el principio? Porque así comienza ese primer libro, ese primer rollo comienza en el principio, ¿cierto? Dios creó los cielos, así empieza. Entonces le pusieron en el principio. No es algo así como que hayan tenido que estudiar mucho los sabios para decidir esto. En realidad lo hicieron simplemente por darle más simpleza, por hacer el trabajo. Entonces dijeron, bueno, este rollo empieza en el principio, Dios creó el cielo y la tierra, entonces se llama en el principio. Amén. Obviamente todo esto lo estamos hablando nosotros en español, ellos obviamente lo hablaban en hebreo y decían, bueno, esto es Bereshit, ¿cierto?, que significa Génesis, traducido Génesis, por lo tanto Génesis significa en el principio. Amén. Así es de simple como ellos pusieron el primer nombre de cada uno entonces de estos rollos o libros, ¿ya? A continuación veremos el nombre y significado de cada uno de los libros o de los rollos de la Torá o Pentateuco, siguiendo el orden del ejemplo anterior. O sea, primero lo vamos a ver en hebreo, luego vamos a ver su traducción y luego vamos a conocer su significado. Y aquí vamos a ir a los primeros 5 libros de la Biblia que usted conoce, los cuales estamos estudiando hoy día, ¿cierto?, como un solo libro, que es el Pentateuco o la Torá. Entonces, como les decía, acá tenemos en hebreo, ¿cierto? Aquí tenemos en hebreo la traducción y tenemos su significado. Entonces, Bereshit, vamos en orden acá por si acaso, ¿ya? Bereshit significa, en su traducción, es Génesis, y su significado es en el principio. Amén. Shemón, usted me va a perdonar mi hebreo, pero yo no hablo nada de hebreo, hermano. Shemón, su traducción es Éxodo, y Éxodo significa nombres. Después vamos a ir viendo cada uno de los libros, así que no se preocupe, ¿ya? Vayikra
significa Levítico. Y eso, su traducción es Levítico y significa llamó. Bamidbar, su traducción es número. Y el significado es en el desierto. ¿Ya? Este libro tiene que ver con el censo que se hizo en el pueblo judío. Devarim, no sé la verdad cómo se acentuará, pero Devarim significa Deuteronomio, traducción Deuteronomio, y su significado es palabras. Amén. Estos son, ¿cierto?, los nombres el referente que se tomó para ponerle el nombre a cada uno de los libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Amén. Entonces, cada libro empieza con esto, con estas frases, o las frases tienen que ver con nombres, ¿ya? O llamó, puede ser la primera palabra. Eso lo vamos a ir descubriendo cuando empecemos a ver cada uno de estos libros. Vamos a ir viendo el origen de su nombre. Pero esta es la base, para que usted lo entienda. Esto es la base, ¿ya? Quiere decir que entonces, como empieza el libro, ahí me fui para otro lado. Como empieza el libro, ¿cierto?, usando la primera palabra o usando la primera frase de cómo comienza el libro, el rollo, de ahí tomaban el nombre, ¿ya? De eso tomaban el nombre y lo ponían ahí en la traducción esta de los 70 y en todas las traducciones que hoy día existen. Amén. Bueno, vamos a la siguiente página. Dice, vamos a leer. Aquí en esta escuela bíblica lo que más vamos a hacer es leer, hermano. ¿En qué se respalda la teoría bíblica que dice que el Pentateuco o Torá es un solo libro? Aquí hay algunas teorías bíblicas. Insisto, se recuerda que yo le dije que usted tenía que ya familiarizarse con esta palabra que es las teorías bíblicas, ¿ya? Entonces aquí dice, ¿en qué se respalda la teoría bíblica que dice que el Pentateuco o la Torá es un solo libro? Aquí tenemos algunos ejemplos, algunos respaldos bíblicos que nos van a ayudar a respaldar aún más esta teoría, ¿ya? Que la lleva a ser, ¿cierto?, una teoría muy verdadera, muy cercana, muy cierta. Entonces dice, existen algunos textos bíblicos que dan lugar a esta teoría bíblica. Josué 1, versículo 7 dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Entonces aquí Dios le está hablando a Josué, ¿cierto?, al sucesor de Moisés, y le dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza ponga atención, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Toda la ley, ¿cierto? No habla solamente del primer libro, el segundo libro, el tercer libro, o primer rollo, segundo rollo, tercero, cuarto, quinto rollo. No, habla de toda la ley. Aquí habla como de estos primeros 5 libros como un todo. Amén. En Mateo 5, versículo 17 dice, no piensen, esto lo dijo Jesús, ¿cierto? No piensen que he venido a anular la ley de los profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Amén. La ley, aquí también en Mateo, ¿cierto?, Jesús está respaldando también esta teoría bíblica que el Pentateuco, la Torá, es un solo libro, ¿ya? La ley de los profetas, la ley. Amén. En Reyes capítulo 2, versículo 3 dice, cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos,
mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. ¿Dónde están escritos esto? En la ley de Moisés. Entonces, este versículo también, ¿cierto?, respalda que la ley de Moisés, que el Pentateuco, la Torá, ¿cierto?, estos primeros 5 rollos, estos primeros 5 libros, son en realidad un solo libro. Amén. Vamos a ver otros respaldos bíblicos. Dice, en Lucas capítulo 2, versículo 22, dice, asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Aquí tenemos entonces, asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse. ¿Ya? Josué 8:31. Tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Tal como Moisés, dice al principio, ¿cierto?, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, lo levantó de acuerdo con lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Entonces aquí hay otro versículo más, ¿cierto?, que nos está también respaldando esta teoría bíblica que la Torá, el Pentateuco, la ley de Moisés, la ley de Dios, estos 5 rollos son un solo libro. Amén. Muy bien. Eso tiene que quedar muy clarito, hermanos. Amén. Eso tiene que quedar muy clarito. Entonces, esta teoría bíblica, y hay muchos versículos más, ¿cierto?, que podemos buscar en la Biblia que nos van a demostrar o que van a afirmar esta teoría bíblica, que los primeros 5 rollos, los primeros 5 libros, el Pentateuco, la Torá, ¿cierto?, la ley de Moisés o la ley de Dios, de cualquier forma que usted los llame, ¿cierto?, son un solo libro, que está dividido, ¿cierto?, que está dividido en 5 por el hecho de que se guardaron, en primer lugar porque se guardó en 5 estuches cada libro, ¿cierto? Cada uno de estos libros se guardó en 5 estuches. Estos 5 estuches, recuerden que por eso se llama penta, ¿cierto?, que significa estuche, teuco significa 5, si no me equivoco, o al revés, pero pentateuco significa 5 cajas. 5 estuches, en este caso eran 5 estuches cilíndricos, ¿cierto?, que podrían haber sido posiblemente de cuero, de cartón, de piel, de algún animal, algo así, ¿cierto? Se hicieron estos estuches, estos 5 cilindros que se guardaban allí los rollos. Entonces estos 5 rollos, cuando fueron traducidos ¿cierto?, en la primera traducción, como nosotros ya le estamos llamando, la traducción de los 70, en esa traducción se le dio entonces un nombre a cada uno de esos libros, a cada uno de esos rollos. Amén. Pero la teoría, y es por eso que hoy en día nosotros conocemos la Biblia y conocemos estos primeros 5 libros, pero a pesar que son 5 libros, nosotros siempre lo hemos conocido como el Pentateuco. Amén, como la ley de Moisés, la ley de Dios, como la Torá, como el Pentateuco. Todos sabemos que estos 5 libros se pueden llamar de todas esas formas y no vamos a estar equivocados. Amén. Por lo tanto, amados míos, eso tiene que quedar muy clarito, porque ahora que ya vamos a entrarnos ya más profundamente en el libro de Génesis como tal, ¿cierto? Todas estas cosas eran importantes que las supiéramos antes de adentrarnos en el estudio del libro de Génesis como tal, como la primera parte entonces de este gran libro que es la Torá, el Pentateuco, o la ley de Moisés, o la ley de Dios. Amén. Yo voy a ser repetitivo muchas veces con muchas cosas, pero la idea es que usted las pueda entender. Amén. Entonces, de ahí ya tenemos clarito esto, ¿cierto? Que eran
5 rollos guardados en 5 estuches. Cuando vino la primera traducción, le pusieron un nombre a cada uno de los rollos para identificarlos, ¿cierto? Y cada nombre fue escrito de acuerdo a cómo comenzaba el rollo, usando la primera palabra o usando, ¿cierto?, la primera frase. Lo que significaba o daba a entender la primera frase era el nombre que se le colocaba al libro, o se usaba la primera palabra. Amén. De esa forma entonces se le dio el nombre a lo que hoy día nosotros conocemos y tenemos en nuestra Biblia como estos primeros 5 libros, que es el Pentateuco, ¿cierto?, que cada uno tiene un nombre. Amén. Eso obviamente, además, hermano, algún detalle muy importante, creo que lo dije en la clase anterior, pero vale recordarlo. Este detalle es muy importante porque con la traducción de los 70, ¿cierto?, con esa primera traducción de la Biblia, allí, aparte de poner un nombre a cada uno de los rollos, también nace la idea de estos sabios de escribirlo, ¿cierto?, en versículos. Y allí nacen entonces los capítulos y nacen los versículos. Amén. Y más adelante en otras versiones nos vamos a ir dando cuenta que empezaron a aparecer también los títulos, los títulos de cada párrafo de la Biblia, ¿cierto? Estos títulos que tienen con letras más negritas acá, ¿cierto? Después viene el capítulo, vienen los versículos y así, vienen los títulos en cada párrafo y todo con el tiempo la Biblia fue mejorando, pero no cambiando su formato original, no cambiando, ¿cierto?, la versión original, sino que más bien el formato de cómo estaba escrito. ¿Y para qué se cambió ese formato? ¿Por qué se fue acomodando ese formato? Para mejor comprensión y estudio de la Escritura. Hoy en día nosotros podemos ver Biblia que traen referencias, que traen palabras en hebreo, que traen marcadas con letras rojas, por ejemplo, cuando hablaba Jesús, cuando hablaba Dios, ¿cierto? Traen concordancia, traen significado de algunas palabras como un mini diccionario, etcétera, etcétera. Hay Biblias que traen de todo hoy día, hermano, para facilitarnos el estudio de la Escritura. Amén. Pero no significa que esas Biblias estén fuera de contexto. Todas han tenido que ir entonces al origen, al original, para poder hacer, ¿cierto?, una buena Biblia y que nosotros no nos perdamos en el tiempo con doctrinas o enseñanzas equivocadas. Vamos entonces a nuestra última página. Dice, en resumen, podemos decir teóricamente que la Torá o el Pentateuco es un solo libro que estaba guardado en 5 partes, las cuales pasaron a ser 5 libros en la primera traducción conocida como la traducción Septuaginta, conocida también como la traducción de los 70. En esta traducción no solo quedó establecido que serían 5 libros cada cual con su propio nombre, también fue dividida en capítulos y versículos, con el fin de proporcionar una traducción más amigable y más fácil de comprender. Para finalizar esta clase, debemos mencionar que el escritor y autor intelectual de la Torá o Pentateuco fue Moisés. ¿Por qué decimos que fue escritor y autor intelectual? Porque si es cierto que Moisés escribió gran parte, él también contaba con un equipo de trabajo que le ayudaba a esta tarea, los cuales se escribieron incluso cuando Moisés ya había muerto. Amén. Y nos vamos a quedar con esa última parte, entonces, lo otro yo se lo había mencionado ya, ¿cierto? Pero debemos mencionar que el escritor, autor, escritor y intelectual, ¿cierto? Escritor y autor intelectual de este libro fue Moisés. Moisés escribió gran parte del libro, de la Torá, gran parte, ¿cierto?, del Pentateuco. Pero también, amados míos, ¿cierto?, hubieron este equipo de trabajo que yo les mencionaba, ¿cierto? Después que Moisés murió, hubieron escritos que se hicieron, ¿cierto? Pero era palabra, pensamiento, ¿cierto?, de Moisés.
era instrucciones que Moisés, y seguramente en la tarea de ir escribiendo, algunos se atrasaron y quedó mucha tarea pendiente, seguramente por ahí, ¿cierto? Porque nosotros podemos, y lo vamos a ver cuando Moisés muere, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que después de la muerte de Moisés, cuando se relata la muerte de Moisés, vemos que se sigue hablando y se sigue escribiendo este libro. Por lo tanto, ¿cómo lo hizo? ¿Lo hizo muerto? ¿Resucitó para hacerlo? No. Había un equipo de trabajo, hombres que habían sido instruidos por Moisés, hombres que habían sido enseñados por Moisés, hombres, y ahí están los sabios también. De ahí me imagino yo, esto es algo que yo imagino, ¿cierto? Al leer, al comprender esto, me imagino que también ahí estaban, ¿cierto? Metidos en todo esto, los sabios de cada una de las tribus. Y es por eso que los mismos sabios, pues con el tiempo también pudieron y tuvieron esa honra y tuvieron esa, valentía, porque no era fácil traducirla, ¿cierto? Porque era muy peligroso para ellos equivocarse, ¿cierto? Porque estaban atentando contra la ley de Dios. Por lo tanto, una comilla, un puntito o cualquier signo que ellos agregaran adicionalmente o que les faltara, ya iba a transformar esa palabra o el significado de eso. Por lo tanto, ellos tuvieron que tener mucho cuidado. Amén. Así que, bueno, amados hermanos, ya a partir de la próxima clase, no quiere decir que no estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos comenzando a estudiar el libro de Génesis, pero aclarando todas estas cosas y todas estas dudas y todo este conocimiento que usted tiene que tener para que el estudio ahora libro por libro también usted lo comprenda y lo entienda. Usted va a decir, por eso se escribe así, por eso tiene este nombre. ¿Por qué se llama Números? Que relata cuando se hizo el censo, cuando se contaron a las mujeres, a los hombres, a los niños, qué sé yo, del pueblo de Israel, y por eso se llama Números, porque tiene que ver con el censo, con todas esas cosas que sucedieron, ¿cierto? Con respecto a todo ese tema, todo lo relacionado con ese tema. Y así usted va a ir dándose cuenta de muchas cosas ahora que comencemos a estudiar libro por libro. Es una tarea bastante difícil, hermano, es una tarea bastante complicada. También es una tarea donde como pastor también me expongo también a mucha crítica o posiblemente a personas que sean enseñadas de otra forma, no sé, pero aquí lo estamos tratando de hacer de la forma más simple posible, de la forma más sencilla posible. Yo podría decirle muchas otras cosas, enseñar muchas otras cosas y ponernos con términos y usar términos un poquito más, de teología, teológicos, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer porque queremos que esto sea un beneficio para usted, queremos que usted aprenda, queremos que usted crezca, queremos que usted conozca la Escritura. Y lo que vamos a ver en estos 3 años seguramente va a ser una base, una pincelada realmente de lo que debemos saber de toda la Escritura. Pero para eso Dios nos dará el tiempo para seguir con los años, seguir avanzando, seguir estudiando y seguir comprendiendo aún más la palabra del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque este videito salió un poquito más cortito, pero igual se da cuenta que sea como sea, igual, hermano, yo podría haber dicho muchas cosas más porque uno se entusiasma, pero vamos a tratar de ir haciendo lo justo y preciso. Y hermanos, que no aclaré sus dudas, en el próximo video, ¿cierto? Voy a aclarar sus dudas. Tarea, muy importante la tarea. ¿Cuál es la tarea que yo les voy a dar, amados hermanos? La tarea que yo les voy a dar es que ustedes desde el inicio hasta el final de este material, desde el inicio hasta el final de este material, ustedes vayan rescatando, ¿cierto? Vayan rescatando todos los textos bíblicos y vayan en orden, vayan leyendo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay un texto bíblico, lo van a ir traspasando a sus cuadernos, ¿ya? Eso van a ir haciendo en la escuela bíblica, traspasando estos versículos. Por ahora van a ir traspasando los versículos que aparecen en todo el material de esta clase número 2, lo van a traspasar en sus cuadernos. ¿Para qué? Este es un ejercicio muy bueno, hermano, porque cuando usted traspasa, cuando usted escribe los versículos, ¿cierto? Usted va entendiendo más. Ahora, por ejemplo,
estos versículos que están acá, cuando traspasa un versículo, agregue también un título o un subtítulo donde usted diga a qué tema se está refiriendo ese versículo. En este caso, aquí, por ejemplo, todos estos versículos que usted va a copiar aquí en su cuaderno, debe ponerlo que se trata, ¿cierto?, de un respaldo de la teoría bíblica que dice que el Pentateuco o la Torá es un solo libro. Y ahí pone estos versículos, ¿ya? Entonces, los versículos que encuentre para arriba, lo mismo. Usted busque el versículo y antes de anotar el versículo, vea cuál es el tema, por qué usted va a anotar ese versículo, por qué está el versículo ahí, ¿ya? Al principio no son muchos versículos, es más la información, pero al final tiene hartos versículos, ¿ya? Eso, cualquier duda ustedes me la preguntan, no hay ningún problema, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y a partir de la próxima clase, les paso el datito, vamos a comenzar a tener tareas ya un poquito más complicaditas, ya que van a exigir un poco más de usted. Y cada vez vamos a ir exigiendo un poquito más de usted. En este proceso tenemos que ir aprendiendo y tenemos que también ir acostumbrándonos, hermanos, a ser verdaderos estudiantes. Un verdadero estudiante está en la clase, después estudia, repasa, anota, toma apunte, pasa limpio su materia, un buen estudiante. Así como usted le exige a sus hijos o le exigió a sus hijos que sean buenos estudiantes, bueno, hoy día el Señor también le está exigiendo a usted que sea un buen estudiante. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.